Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. Hoy utilizamos cierres flexibles. Quédate conmigo hasta el final del vídeo. Antes de nada, comentarte que vas a encontrar enlaces a todos los materiales de este tutorial debajo de esta imagen, en la casilla de información del vídeo, donde también hay un enlace a nuestro blog con más detalles sobre este proyecto. Hoy vamos a utilizar estos cierres flexibles para hacer unos simpáticos monederos que puedes utilizar para uso propio, para vender como artesanía o para regalar. Vamos ya, manos a la tela. Estos son los monederos de cierre flexible que vamos a hacer hoy. Y para ello vamos a cortar dos piezas para el forro de 13 x 13, dos piezas para la parte exterior de 13 x 13 y dos piezas de fiselina o entretela, también de 13 x 13. Para hacer el canalito por donde va el cierre flexible cortaremos dos piezas de 13 x 12. Todas las telas que vas a ver en este tutorial son de la tienda Julián López. Además necesitamos un cierre flexible de 10 centímetros de largo. Hemos cortado las telas con una base de corte, un cate rotatorio y una regla cuadrada donde vienen indicados los centímetros y así obtenemos piezas exactas. Vamos a coser con un hilo 100% de poliéster, es un coselo todo de Gutermann. También necesitarás alfileres. Empezamos poniendo la entretela en la tela exterior. La parte brillante va en el revés de la tela. Y aplicamos calor con la plancha sin vapor. Ya que estamos aquí en la plancha, vamos a tomar las piezas de 12 x 13, las doblamos derecho contra derecho y las marcamos con la plancha. Aquí tenemos la entretela ya fijada a la tela y ahora con estas dos piezas lo que vamos a hacer es coser por aquí y por aquí, con un margen de 1 centímetro. Aquí lo tenemos. Cortamos las esquinas y giramos del derecho. Si quieres puedes rebajar los márgenes de costura. Planchamos, doblamos sobre sí mismo y marcamos ambas piezas de nuevo con la plancha. Aunque puedes descargar los patrones del enlace al blog que te dejo en la casilla de información, te voy a contar cómo puedes hacerlos. Sobre las piezas trazamos dos líneas en diagonal. Vamos a redondear los bordes inferiores. Para ello te puedes servir de un vaso. Cortamos por la línea que hemos marcado. Medimos desde la punta de la línea hacia arriba 3 centímetros. Marcamos ahora 1 centímetro a cada lado de cada una de estas líneas. Y unimos esos puntos con este. Así formamos las pinzas del fondo del monedero que le dan volumen. Haremos esto en las dos piezas exteriores y en las dos piezas del forro. Repetimos estos pasos en las telas del forro. Cerramos ahora las pinzas de las 4 piezas. Doblamos por la línea central y en la máquina cosemos desde fuera hacia el pico. Aquí tenemos ya esas pinzas formadas tanto en la tela del exterior como en la tela del forro. Colocamos ahora las dos partes del forro derecho contra derecho, ponemos alfileres y cosemos todo alrededor salvo unos 4 o 5 centímetros que dejamos sin coser en uno de sus lados. Lo dejamos a un lado y vamos con la parte exterior. En la zona de arriba es donde vamos a coser los canalitos por donde va el cierre flexible. Los colocamos de esta manera, con la parte abierta coincidiendo con el lado recto. Centramos ahí y colocamos alfileres. Hacemos igual con la otra pieza. El lado abierto hacia arriba. En la máquina cosemos por aquí, a medio centímetro del borde de la tela.
Colocamos ahora derecho contra derecho, ponemos alfileres y cosemos todo alrededor. Puedes utilizar este mismo patrón alargándolo un poquito para hacer fundas para las gafas. En ese caso las piezas deberían de medir aproximadamente 13 por 18. Cosemos ahora todo alrededor con cuidado de no pisar la parte del canalito. Vamos a acercarnos lo máximo posible con la aguja pero sin pisarlo. Coseremos al ancho del prensatelas. Si te resulta más cómodo también puedes apartar esta pieza y sujetarla aquí con una pinza. De esta manera quizá te sea más fácil coser esta parte. Giramos ahora la pieza del derecho. Tomamos ahora la pieza del forro y colocamos el exterior dentro del forro, de tal manera que se toquen los derechos de las telas. Centramos en los costados y colocamos alfileres todo alrededor. Coseremos con una puntada recta de 3 milímetros al ancho del prensatelas, esto es, alineando el borde de la tela con el borde del prensatelas. Aquí lo tenemos y ahora por la apertura que habíamos dejado giramos todo del derecho. Cerramos ahora por aquí, o bien con una puntada escondida a mano o bien con la máquina. Antes de meter el forro hacia adentro, planchamos ambas zonas. Metemos el forro hacia adentro y ya solo nos queda colocar el cierre flexible. Metemos ambos extremos a la vez por el canalito que hemos formado con la tela de rayas. Ahora no tenemos más que meter el palito que viene en el kit del cierre hasta el fondo y en una mini pestañita que hay aquí hacemos un poquito de presión para que el palito no se salga. Ya lo tenemos. Una idea perfecta para regalar o para vender como artesanía, ¿no te parece? Si quieres puedes hacer también una funda para gafas a juego. Para ello corta la tela de 13 por 18. La pieza esta de aquí arriba lleva las mismas medidas. Si vas a usar un cierre flexible de distinta medida, este es de 10 centímetros, calcula que las piezas deben de tener 3 centímetros más de ancho que la medida del cierre. ¿Verdad que quedan simpáticos? Además se hacen en un momento. Si te ha gustado el vídeo de hoy, dale a me gusta y compártelo en tus redes sociales. Puedes encontrarnos en Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, TikTok y también en Telegram, en la cuenta @menudonumerito. Como siempre, gracias por estar ahí.